La caída del gobierno de Siria, algunos expertos en la materia determinan que es fundamentalmente a que Rusia jerarquizó a Ucrania precisamente de mayor importancia para definir el nuevo orden mundial de la tripolaridad. Es decir, la tripolaridad es entre Rusia, China y Estados Unidos, independientemente del orden. Esta es una de las cosas que este complejo esquema que sucedió en Siria, que en este momento hay una gran incertidumbre sobre las negociaciones que pueden haber precisamente entre los grandes hegemones sobre este tema. Rusia, China y Estados Unidos, y donde Turquía juega un papel predominante. También Israel se puede decir que se fortalece con esta caída. Es un juego de posiciones muy complejo, religioso, étnico, mucha diversidad religiosa. Sunitas un 70%, alawita 13%, cristianos 10%. Pero esos números pueden variar o han variado a lo largo de esta guerra, porque es una guerra que tiene alrededor de 13 años y que en este momento, según, ha llegado a la fase final con esta caída. Pero que desde mi punto de vista, todavía hay mucha tela que cortar con este conflicto, porque es un conflicto que, como lo he dicho anteriormente, tiene entrelazado lo que es el complejo de lo que es un Estado-nación, el complejo de lo que es la religiosidad y el complejo de lo que es la cultura, la etnia. Y allí precisamente la gran problemática. No nos olvidemos que el Medio Oriente fue repartido después que terminó la Segunda Guerra Mundial. Esta parte formaba, era parte integrante del Imperio Otomano, que era manejado por los turcos. El Imperio Otomano nació en Turquía. Entonces, es indudable que el peso específico que tiene Turquía en este conflicto es esencial. Y es la que se ve como la dominante y que indudablemente Israel también se fortaleció con esta caída, porque una de las cosas que hizo en la inmediatez y aprovechando precisamente estos esquemas cuando se producen caos, fue bombardear las bases militares sirias que habían allí. Entonces, esto ha permitido que desde el punto de vista geográfico, para el tema de los conflictos que tienen en Medio Oriente, sea de gran importancia para Israel. Entonces, Israel destruyó las bases militares sirias. Hay una etnia que es muy importante, que son los kurdos. Que los kurdos, y ahí estamos hablando de lo que se conoce como el complejo Estado-Nación. Los kurdos han reclamado un Estado-Nación, Kurdistán, desde hace muchos años, más de 200 años. Además, los kurdos tienen prácticamente desde el origen de lo que es el Medio Oriente viviendo en el Medio Oriente, pues. Entonces, ellos se sienten que en esas regiones donde ellos están en mayoría o en minoría, para la expresión, se sienten que son un Estado. Porque la repartición que se hizo que hicieron Francia e Inglaterra entre los distintos estados, como el caso de Irak, el caso de Siria, el caso de todos esos estados fueron desmembrados. El Imperio Otomano fue desmembrado y fueron convertidos esos estados. Fue una repartición que se hizo sin tomar en cuenta las etnias ni la religiosidad. Y eso es lo que ha amalgamado el esquema de lo que es la guerra o la confrontación allá entre los distintos grupos religiosos, culturales, ¿verdad?, que generan precisamente esta confrontación porque consideran que sus territorios han sido usurpados. Y era una situación que tanto
los franceses como los ingleses instaron allá en los años 20 para hacer la repartición y producir precisamente ese esquema de zona de guerra fundamental para ellos poder aprovechar el petróleo, que era básico para su seguridad nacional, la seguridad nacional de Francia y la seguridad nacional del Reino Unido, porque ellos no tenían petróleo. Nada más en Turquía, los kurdos representan un 30% de la población y están apoyados a nivel en una parte de su territorio donde son mayoría por Estados Unidos e Israel. En los Estados Unidos hay bases militares donde están cercanas a los pozos petroleros. Todo ese esquema petrolero de mapa hay que tomarlo en cuenta allí para ver exactamente qué es lo que va a suceder con este esquema de este estado sirio, que es un estado que es aproximadamente un poquito mayor que el estado de Amazonas, un estado que tiene alrededor de Siria, 185.000 kilómetros cuadrados. Entonces, es un estado que indudablemente se habla, hay varias hipótesis, pero se habla de una balcanización en ciernes. Por eso es que el grupo de opositores tuvieron que unirse. Además de eso, desde mi punto de vista, hay una negociación allí entre los hegemones, pues, vamos a decirlo así, básicamente, de esas regiones para pulsar, vamos a decir, el juego de gambito y tomar posiciones en otros estadios o regiones. Entonces, un tema que puede perjudicar el corte del mapa sirio de la ruta de la seda en juego. Es decir, también todos esos elementos de complejidad hay que tomar en cuenta. El mapa de la ruta de la seda o el nuevo mapa de la ruta de la seda de los chinos puede ser perjudicado y no puede atravesar las líneas de Siria. Entonces estos son juegos que incitan a, vamos a decir, acuerdo secreto entre los hegemones. Los tres elementos civilizatorios en pugna son el Estado, la religión y la cultura. Son elementos constructores y destructores de, digamos, las civilizaciones. Entonces, estos son elementos que tienen que ser tomados en cuenta en el juego geopolítico del nuevo orden mundial.